Millonario humilla a empleada, pero la venganza de la limpiadora es increíble, te quedarás en shock. Antes de continuar con la historia, deja tu like, suscríbete y comenta desde donde nos estás viendo. En pleno corazón de Madrid, entre las estrechas calles del barrio de Salamanca, coexistían dos mundos que parecían irreconciliables. Por un lado, cafés elegantes, boutiques de lujo y coches importados que desfilaban lentamente por las amplias avenidas. Por otro, callejones silenciosos, pequeñas tiendas familiares y la dura rutina de quienes luchaban por sobrevivir con trabajo manual. Entre estos universos vivía Clara Fernández, una mujer de 68 años, de cabello canoso siempre recogido en un moño sencillo, manos callosas por el tiempo y una mirada llena de dignidad. Trabajaba como limpiadora en uno de los apartamentos más lujosos del barrio, propiedad de la familia Velasco, que representaba todo aquello que ella jamás habría soñado poseer. El patriarca de la familia, Alejandro Velasco, un empresario del sector inmobiliario, era conocido por su fortuna impresionante y su temperamento exigente. Pero la verdadera reina de la casa era su esposa, Isabel Velasco, una mujer de apariencia impecable, con vestidos Chanel y una presencia que imponía respeto y miedo. A los ojos de Clara, Isabel representaba no solo riqueza, sino un aura de arrogancia que convertía cada día de trabajo en una prueba de paciencia. Aquella mañana de martes, el sol de Madrid iluminaba la fachada histórica del edificio, reflejándose en los mármoles pulidos del vestíbulo. Clara cargaba su cubo y trapos, intentando no intimidarse por el lujo que la rodeaba. Cada paso dentro de la residencia le recordaba su propia sencillez, el suelo brillante que jamás podría comprar, los cuadros de artistas renombrados que nunca visitaría y la cocina equipada con aparatos que solo había visto en escaparates de tiendas caras. Mientras limpiaba la sala principal, Clara escuchó los pasos firmes de Isabel. El sonido de sus tacones resonaba por el pasillo, anunciando una presencia que siempre provocaba un escalofrío en la limpiadora. Clara, otra vez con ese trapo sucio, ¿no podrías al menos usar el producto adecuado para el mármol? La voz cortante de Isabel atravesó la habitación como una hoja invisible. Clara tragó el nudo en la garganta y respondió con la cortesía que había aprendido durante años. Sí, señora. Lo corregiré de inmediato. A pesar de la humildad de Clara, había algo en su mirada que Isabel nunca logró romper, una determinación silenciosa, casi imperceptible, que denunciaba que aquella mujer no se doblegaría completamente, incluso ante tanta humillación. Clara sabía que su vida no era fácil, que cada céntimo contaba, y que su independencia, aunque limitada, era todo lo que poseía. Mientras el reloj de la sala marcaba las 10, Alejandro bajó de su oficina para una rápida inspección. No era cruel como Isabel, pero su indiferencia ante el sufrimiento ajeno tenía el mismo efecto. «Está casi perfecto, Clara», dijo de manera impersonal, mientras recorría las habitaciones con mirada crítica. Clara respondió con un discreto asentimiento. El contraste entre los mundos de Clara y los Velasco era evidente. Ella compraba pan en una panadería sencilla, mientras Isabel tenía su desayuno preparado por un chef privado. Clara tomaba el autobús para ir a trabajar, mientras su patrona se desplazaba en un Mercedes negro. Sin embargo, había algo que ningún dinero podía comprar: la experiencia de vida de Clara, su resiliencia y una astucia silenciosa que la riqueza de Isabel jamás podría comprender. Esa mañana, como en muchas otras, Clara escuchó las órdenes más duras, soportó comentarios maliciosos y continuó su trabajo sin quejarse. Pero detrás del trapo y del cubo, algo crecía lentamente, la sensación de que, algún día, el equilibrio entre esos mundos podría cambiar de manera inesperada. La narrativa se desarrolla así: la tensión entre humillación y dignidad, riqueza y sencillez, arrogancia y sabiduría silenciosa establece la base para una historia de venganza que será sorprendente. En Madrid, cada calle y cada plaza observaban, casi como cómplices, la vida de Clara. Y, aunque nadie aún podía imaginarlo, la fuerza que ella acumulaba en los días de trabajo simple estaba a punto de desencadenar un giro que nadie olvidaría. Los días en Madrid seguían su rutina rígida, pero para Clara, cada mañana traía un desafío diferente. La tensión con Isabel aumentaba semana tras semana. Ese día en particular, la patrona estaba de un humor especialmente cortante. Había recibido una llamada de un inversor y la impaciencia se desbordaba en cada gesto, los zapatos golpeando el suelo de mármol, el tono de voz elevado, la nariz ligeramente levantada, señales claras de que alguien necesitaba ser recordado de su lugar. Clara entró en la cocina con el cubo y el fregón, ya anticipando las críticas que vendrían. Mientras limpiaba el suelo de porcelanato, escuchó a Isabel acercarse con pasos decididos. «Clara, honestamente, ¿no te cansas de hacer todo mal? Hasta un niño sabría pasar un trapo sin dejar manchas», dijo Isabel, señalando la superficie brillante. Clara bajó la cabeza, conteniendo las lágrimas que amenazaban con salir, pero respondió con firmeza contenida: «Lo haré de nuevo, señora».
Lo que parecía un incidente aislado se convirtió en humillación pública cuando, poco después, Isabel decidió llamar a la gobernanta y a algunos invitados para una especie de prueba de eficiencia improvisada. Clara tuvo que limpiar la sala principal mientras todos la observaban, comentando cada movimiento. Uno de los invitados, un empresario extranjero, comentó con desdén: «No sé cómo alguien puede trabajar así. Es realmente amateur». El corazón de Clara se apretó, pero mantuvo el ritmo, cuidando cada gesto, incluso bajo las miradas críticas. Mientras Clara se concentraba en su trabajo, la patrona no se conformaba con pequeñas críticas. Inventaba tareas adicionales, como reorganizar armarios ya limpios o pulir objetos que no necesitaban limpieza. Cada orden parecía diseñada para humillar. Pero Clara, a pesar de la vergüenza, empezaba a notar detalles que nadie más veía: la forma en que la patrona olvidaba cerrar la caja fuerte, como el chef dejaba algún plato fuera del refrigerador, pequeños descuidos que podrían aprovecharse más adelante. Un incidente particular marcó ese día. Isabel derramó accidentalmente vino sobre una toalla fina, pero en lugar de asumir la culpa, acusó a Clara de descuido. «¡Qué descuidada eres! Este es el quinto error de la semana», gritó, gesticulando de forma exagerada. Clara sintió que la indignación subía, pero en lugar de responder con ira, respiró hondo y continuó su trabajo mientras su mente comenzaba a trazar un plan silencioso. Sabía que la paciencia podía convertirse en un arma poderosa. Además de la humillación, Clara empezó a percibir la injusticia sistemática que existía dentro de la casa Velasco. Isabel nunca valoraba el trabajo de los empleados, y Alejandro rara vez intervenía. Lo que más dolía, sin embargo, era la ausencia de reconocimiento por años de dedicación. Cada trapo pasado, cada superficie limpia, cada detalle cuidado permanecía invisible ante los ojos de quienes tenían poder y dinero, pero no empatía. A medida que la tensión aumentaba, Clara encontró un apoyo inesperado en Rosa, la gobernanta de la casa, quien también había sufrido discretas humillaciones durante los años. Rosa susurró a Clara: «No te dejes abatir. A veces, la paciencia y la inteligencia valen más que la fuerza o el dinero. Observa, aprende, y algún día, la situación puede cambiar». Esas palabras resonaron profundamente en Clara, encendiendo una chispa de esperanza y venganza silenciosa. La relación entre Clara e Isabel, marcada por un poder desigual, era el escenario perfecto para un giro inesperado. Mientras Isabel se sentía invencible, Clara ya comenzaba a notar pequeñas fallas en la rutina de la casa, detalles que podrían cambiar completamente la dinámica de poder. La humillación sufrida diariamente se convertía en combustible para algo mayor, una oportunidad que nadie imaginaba. Al final del día, Clara se sentó brevemente en un banco de la plaza cercana a la casa Velasco, observando las largas sombras que el sol madrileño dibujaba en las calles. Respiró hondo, pensando que aquella vida podría continuar así durante años, pero algo dentro de ella comenzaba a transformarse. La determinación silenciosa que Isabel jamás lograría percibir crecía con cada humillación, con cada mirada despectiva. Y con esa determinación, Clara comenzó a planear, en secreto, la venganza que cambiaría para siempre su vida y la dinámica de aquella casa de millonarios. La tensión entre humillación y resiliencia empezaba a volverse insoportable, preparando el terreno para un conflicto que pronto sería explosivo. Clara comprendió que, aunque Isabel tuviera el dinero y el poder, la verdadera fuerza residía en la inteligencia, la paciencia y el coraje de quien nunca renunciaría a su dignidad. Y esa comprensión marcaría el inicio de un giro sorprendente en la historia. Los días siguientes fueron aún más difíciles para Clara. Isabel, al darse cuenta de que la empleada mantenía una postura silenciosa, decidió intensificar la humillación. Una mañana de viernes, la patrona llamó a Clara al comedor para organizar la vajilla de una cena que recibiría a empresarios influyentes de toda Madrid. El tono de Isabel estaba más frío y cortante que nunca. «Clara, asegúrate de que todo esté listo antes de que lleguen mis invitados. Y, por favor, sin errores esta vez», dijo, con una sonrisa falsa que escondía su intención de avergonzarla. Mientras Clara lavaba los platos finos de porcelana, escuchaba risas apagadas y comentarios sarcásticos de los invitados sobre su aparente lentitud. Uno de ellos, un joven empresario de Barcelona, comentó en tono burlón: «Imagino que debe ser difícil trabajar a este ritmo, ¿no?». El corazón de Clara se apretó, pero continuó su trabajo, sintiendo el peso de la vergüenza, aunque sin permitir que la derribara por completo. Esa noche, Clara tuvo que limpiar cada rincón de la casa, incluyendo áreas que rara vez eran vistas, como el sótano y la despensa. El cansancio físico se sumaba al dolor emocional. Cada orden de Isabel parecía calculada para destruir su autoestima, y Clara comenzó a sentir que la situación se volvía insoportable. Incluso Rosa, la gobernanta, empezó a mostrar preocupación. «Clara, tienes que tener cuidado. Ella te está probando más que nunca. No te dejes abatir»,
susurró, ofreciendo un breve consuelo que parecía más frágil de lo que debería. Pero la humillación no se limitó al trabajo. Isabel, al percatarse de que Clara tenía pocas personas en quien apoyarse, comenzó a difundir pequeños rumores sobre ella entre los empleados y amigos de la alta sociedad. Comentarios sutiles sobre su edad, su apariencia y su competencia circulaban dentro y fuera de la casa. Clara se vio aislada, humillada en público y privada de cualquier tipo de defensa. Cada día parecía una prueba de resistencia emocional, y la presión solo aumentaba. En uno de esos días, un incidente específico marcó la intensidad del drama. Clara dejó caer accidentalmente una bandeja de cristal al subir una estrecha escalera, y el sonido del vidrio rompiéndose resonó por la mansión. Isabel apareció de inmediato, con el rostro lleno de furia. «Eres realmente inútil, mira lo que has hecho. No puedo creer que tenga que lidiar con alguien tan incompetente». Los invitados, algunos aún presentes, miraron con desprecio. Clara sintió como se le quemaba el rostro de vergüenza, pero aún así se mantuvo firme, respirando hondo antes de responder. «Perdone, señora. Lo arreglaré de inmediato». A pesar de la presión, algo empezó a cambiar dentro de Clara. Cada humillación, cada comentario despectivo, cada gesto de Isabel se convirtió en combustible para un plan silencioso. Comenzó a observar la rutina de la patrona, los hábitos de los invitados y los errores que pasaban desapercibidos. La mente de Clara, antes centrada únicamente en sobrevivir, empezó a diseñar estrategias detalladas, aprovechando la propia arrogancia de Isabel en su contra. Mientras tanto, la salud emocional de Clara estaba al límite. Pasaba noches despierta, reflexionando sobre cómo soportar la humillación, al mismo tiempo, preparar el momento adecuado para su venganza. Cada lágrima derramada, cada gesto de aparente sumisión, era en realidad parte de un proceso de fortalecimiento interno. El dolor y la humillación servían como una escuela cruel, pero eficaz, moldeando su paciencia, observación e inteligencia estratégica. Rosa, al darse cuenta de que Clara comenzaba a transformarse, le ofreció consejos discretos sobre cómo lidiar con la patrona. «Tienes que aprender a usar la arrogancia de ella a tu favor. Isabel nunca espera que alguien mayor y humilde tenga una mente tan aguda. Úsalo». Esas palabras resonaron como una luz en medio de la oscuridad, fortaleciendo aún más la determinación de Clara. Al final de aquel día, exhausta y emocionalmente drenada, Clara se sentó en el pequeño banco de la plaza cercana a la casa. Observaba cómo se encendían las luces de Madrid, reflejándose en las antiguas fachadas y en las calles concurridas. Sintió una mezcla de cansancio, rabia y una extraña sensación de esperanza. Sabía que no podía continuar sufriendo pasivamente. Algo tenía que cambiar, y empezaba a darse cuenta de que poseía recursos internos que nadie, ni siquiera la rica y arrogante Isabel, podía arrebatarle. El drama alcanzaba su punto máximo en ese periodo. Clara estaba humillada públicamente, aislada socialmente y presionada físicamente, pero su inteligencia y resiliencia comenzaban a surgir como armas silenciosas. La humillación se transformaba lentamente en estrategia, el dolor emocional en fuerza y la paciencia en poder. Cada detalle observado en la casa de los Velasco era una pieza que podría usarse más adelante. Y así, la historia se prepara para el primer giro significativo. La tensión emocional alcanza su punto álgido, dejando al público ansioso por descubrir cómo Clara, una mujer humilde y aparentemente indefensa, podría transformar tanta humillación en una oportunidad de cambio. La venganza, silenciosa hasta ese momento, comenzaba a tomar forma, y la vida de Isabel, hasta entonces imponente e intocable, empezaba a mostrar pequeñas fisuras que Clara estaba a punto de explotar. En esa soleada mañana en Madrid, Clara entró en la mansión Velasco con su cubo y trapos habituales, pero algo era diferente. Isabel había salido temprano a un evento benéfico, dejando la casa relativamente vacía. Por primera vez en años, Clara sintió que había espacio para respirar y para actuar. Mientras limpiaba la sala principal, sus ojos se fijaron en pequeños detalles que hasta entonces pasaban desapercibidos: una carpeta olvidada sobre la mesa del despacho de Alejandro, documentos importantes al alcance de cualquiera, una caja fuerte ligeramente entreabierta en el dormitorio principal. Clara se dio cuenta de que, por primera vez, las fallas de la riqueza estaban a la vista de todos, y sobre todo, frente a ella. Isabel siempre se había enorgullecido de su control absoluto sobre cada rincón de la casa, pero su ausencia generaba una vulnerabilidad inesperada. Clara sintió una mezcla de adrenalina y cautela. Cada paso debía ser calculado, cada acción silenciosa. La humillación sufrida a lo largo de los años empezaba a transformarse en oportunidad. Mientras organizaba los libros de la biblioteca, Clara encontró algo curioso: una serie de contratos antiguos y fotos que revelaban negocios oscuros y decisiones que podrían comprometer la imagen de Isabel si se hicieran públicos. Era como si el destino hubiera puesto, en ese momento, todas las piezas necesarias para un giro inesperado.
Clara respiró hondo, consciente de que su paciencia y constante observación estaban a punto de dar frutos. En ese instante, Rosa apareció discretamente. «Clara, ¿te has dado cuenta de lo que tienes frente a ti? Nunca hubo un momento mejor para cambiar las reglas del juego. Pero sé cautelosa». Clara asintió, sintiendo que la valentía que había acumulado durante los últimos meses finalmente se convertía en acción. Sabía que no se trataba solo de venganza, era una oportunidad para restaurar su dignidad, para demostrar que, incluso siendo humilde, podía enfrentar y superar la arrogancia de Isabel. Mientras recorría los pasillos de la mansión, Clara planificaba mentalmente cada movimiento, cómo acceder a la información discretamente, cómo evitar ser notada y cómo usar la propia vanidad de Isabel en su contra. Cada pequeño detalle que antes parecía insignificante ahora se volvía crucial. La limpiadora que antes era vista solo como parte del mobiliario comenzaba a convertirse en una fuerza invisible, silenciosa, pero poderosa. Y fue en ese momento cuando Clara comprendió algo aún más importante: la venganza no tenía que ser directa ni agresiva. No necesitaba humillar a Isabel públicamente. Su fuerza residía en la sutileza, en la paciencia y en el hecho de que la propia patrona jamás sospecharía de una mujer que todos consideraban solo humilde y sumisa. Clara sonrió para sí misma, dándose cuenta de que la historia que todos conocían sobre ella estaba a punto de cambiar para siempre. Mientras se preparaba para actuar, una sensación de empoderamiento invadió a Clara. Entendía que, durante años, cada humillación sufrida había sido una lección: paciencia, observación e inteligencia. Y ahora, cada una de estas habilidades estaba lista para ponerse en práctica. La limpiadora que todos subestimaban estaba a punto de dar un giro inesperado, y definitivo, al juego. El punto de inflexión era claro: Clara había encontrado la oportunidad perfecta y poseía todas las herramientas necesarias para transformar años de humillación en poder. La tensión, que antes parecía insoportable, ahora se convertía en estrategia. La vida de Isabel, hasta entonces imponente e intocable, estaba vulnerable, y cada acción calculada de Clara podía desencadenar una reacción que nadie esperaba. Clara no solo reaccionaría ante la humillación, comenzaría a transformar su dolor en acciones concretas que cambiarían para siempre el equilibrio de poder en la mansión Velasco. La fuerza que parecía invisible finalmente se manifestaba, preparando el terreno para una transformación que sería inspiradora y sorprendente. En los días que siguieron al punto de inflexión, Clara comenzó a actuar con cautela, transformando la humillación y el miedo en determinación y planificación. Cada rutina de la mansión Velasco fue observada con atención: horarios de llegada y salida de Isabel, puntos débiles en la seguridad de la casa, hábitos de los invitados y empleados. La limpiadora que antes se movía en silencio solo para cumplir con sus tareas ahora se convertía en una estratega silenciosa, calculando cada paso como una jugadora experta en un tablero complejo. La primera victoria, aún pequeña, ocurrió de manera casi imperceptible. Un pequeño descuido de Isabel, dejar documentos importantes sobre la mesa del despacho, fue notado por Clara. Con cuidado, organizó y fotografió los papeles, sabiendo que esa información podría ser esencial más adelante. No era venganza directa, sino una primera demostración de que su atención a los detalles podía cambiarlo todo. Además, Clara empezó a aprender nuevas habilidades que fortalecían su posición. A través de cursos en línea gratuitos, aprovechados durante pausas y noches silenciosas, adquirió conocimientos básicos de informática y redes sociales. Poco a poco, comprendió que el mundo externo podía ser un aliado. Su inteligencia ya no necesitaba limitarse a la observación física dentro de la mansión, podía transformar datos, contactos e información en poder. Mientras tanto, pequeñas interacciones con Rosa y otros empleados empezaron a reforzar su confianza. Una sonrisa de aliento, un consejo estratégico, una mirada cómplice, cada gesto se convertía en combustible para Clara, mostrando que no estaba sola en la búsqueda de justicia. Rosa, que antes solo observaba, comenzó a colaborar discretamente, compartiendo secretos y vulnerabilidades de la familia Velasco que Isabel jamás sospecharía. Clara también comenzó a cuidarse de manera diferente. Pequeños hábitos de autocuidado, ropa limpia y bien planchada, postura firme, miradas directas, cambiaron la percepción que otros empleados tenían de ella. No necesitaba exhibirse, pero la transformación silenciosa era perceptible. Una mujer que siempre había sido subestimada ahora irradiaba confianza y presencia, aunque de manera discreta. El efecto de este cambio comenzó a manifestarse de forma natural. Isabel continuaba con su arrogancia habitual, sin notar que la limpiadora que despreciaba empezaba a manipular situaciones a su favor. Pequeños ajustes, decisiones sutiles y observación constante colocaban a Clara por delante, aunque nadie lo percibiera. La humillación diaria, que antes la abatía, ahora servía como entrenamiento. Cada insulto, cada desprecio, cada comentario sarcástico aumentaba su resiliencia y fortalecía su determinación.
En uno de esos días, Clara percibió una oportunidad inesperada. La visita de un importante inversor a la mansión coincidía con un descuido de Isabel, que confiaba plenamente en el orden y la apariencia de su hogar. Con planificación silenciosa, Clara organizó los detalles de manera que pequeños errores pasaran desapercibidos, mientras destacaba sutilezas que favorecerían su futura estrategia. Era un juego delicado, pero Clara comenzaba a sentir el poder de actuar sin ser notada. Lo que antes parecía imposible, ahora estaba al alcance. La paciencia e inteligencia acumuladas durante años de humillación se transformaban en acciones concretas. Cada paso de la superación inicial reforzaba su confianza. Clara percibía que podía controlar situaciones que antes parecían fuera de su alcance. Y, lo más importante, comprendía que la verdadera venganza no necesitaba ser inmediata. La estrategia silenciosa, la observación y las sutilezas serían sus mayores armas. La evolución emocional de Clara era evidente. De mujer humillada y subestimada, se transformaba en alguien segura, estratégica y consciente de su propio valor. El dolor que antes la hacía encogerse ahora se convertía en combustible para superar obstáculos, preparar planes y fortalecer su presencia. Cada pequeño éxito, cada detalle observado y utilizado, construía el camino hacia un enfrentamiento futuro que nadie imaginaría. Al final del día, sentada en su pequeño apartamento tras el trabajo, Clara reflexionaba sobre los cambios. El cansancio físico aún estaba presente, pero la sensación de control emocional y mental era nueva. Por primera vez en años, sintió que podía moldear su destino, que su inteligencia y paciencia podían transformar años de humillación en triunfo. La superación inicial no era solo simbólica, era concreta, visible y creciente, preparando el terreno para la transformación que seguiría. La historia comenzaba a mostrar que, incluso frente a la arrogancia y la riqueza abrumadora, una mente perspicaz y paciente podía cambiar las reglas del juego. Clara estaba lista para avanzar, y el próximo paso, la verdadera transformación y crecimiento, empezaría a demostrar que la limpiadora subestimada tenía fuerzas que nadie había imaginado. En los días que siguieron a su primera victoria silenciosa, Clara comenzó a notar cambios profundos en sí misma. El miedo y la humillación que antes definían su rutina habían dado paso a la confianza y a la inteligencia estratégica. Cada gesto, cada observación, cada detalle de la casa Velasco formaba ahora parte de un plan mayor. Clara ya no solo soportaba las humillaciones de Isabel, las utilizaba como combustible para su crecimiento personal. La transformación no se limitaba a la mente. Clara empezó a cuidarse de maneras discretas, pero impactantes: ropa limpia y bien ajustada, postura erguida, miradas firmes al interactuar con empleados y visitantes de la casa. Pequeños cambios que nadie notaba de inmediato, pero que gradualmente alteraban la percepción de todos sobre ella. Una limpiadora que antes parecía sumisa ahora irradiaba dignidad y presencia, incluso sin mostrarse. En el trabajo, Clara comenzó a anticipar los movimientos de Isabel y de los demás empleados. Descubrió cómo pequeñas fallas en la rutina podían ser aprovechadas sin generar sospechas. Un correo olvidado, un documento fuera de lugar, pequeñas distracciones de empleados o visitantes, todo formaba parte de su aprendizaje. Cada detalle observado y utilizado fortalecía su posición, transformándola en alguien invisiblemente poderosa dentro de la mansión. Rosa seguía siendo su aliada silenciosa, ofreciendo información valiosa sobre la familia y eventos futuros. Clara, ¿te has dado cuenta de que Isabel confía demasiado en las apariencias? Úsalo a tu favor. Jamás imaginaría que podrías convertir el conocimiento en poder. Cada consejo reforzaba la confianza de Clara, demostrando que inteligencia, paciencia y observación podían superar riqueza y arrogancia. Además de la estrategia dentro de la mansión, Clara comenzó a expandir su influencia fuera de ella. Estableció relaciones discretas con proveedores, vecinos y pequeños comerciantes del barrio, construyendo una red de apoyo y conocimiento. Pequeños contactos que parecían irrelevantes se revelaron esenciales para su crecimiento. Clara comprendió que su transformación no era solo personal, sino también social. Se convertía en alguien capaz de interactuar con distintos mundos sin perder su esencia. El mayor desafío, sin embargo, era mantener la calma frente a las constantes provocaciones de Isabel. La patrona seguía siendo arrogante, manipuladora y cruel, pero Clara ya no se dejaba abatir. Cada insulto y cada orden cruel eran ahora interpretados como señales de vulnerabilidad y arrogancia que podían ser usadas estratégicamente. La limpiadora empezaba a controlar la narrativa silenciosa. Mientras todos veían solo a una mujer humilde cumpliendo tareas, Clara entendía e influía en los movimientos a su alrededor. Un ejemplo claro de su transformación ocurrió durante una importante cena en la mansión, donde Isabel se esforzaba por impresionar a inversores extranjeros. Clara, en silencio, ajustaba detalles de la mesa, organizaba utensilios y corregía pequeñas fallas que podrían comprometer la imagen de la patrona.
Al mismo tiempo, utilizaba su conocimiento sobre documentos y hábitos de la familia para preparar evidencias discretas, almacenadas para el momento adecuado. La situación que parecía simple para todos era, en realidad, un campo de entrenamiento y demostración de inteligencia estratégica. La confianza de Clara también empezó a reflejarse en su comunicación. En lugar de responder de inmediato a los insultos, aprendía a esperar, observar y medir cada palabra. La limpiadora que antes se inclinaba ahora podía mantener diálogos firmes, sin confrontaciones directas, pero transmitiendo dignidad y control. Cada interacción se convertía en una oportunidad de crecimiento y fortalecimiento emocional. Y entonces llegó un momento crucial. Clara comprendió que la verdadera transformación no estaba solo en dominar la casa o preparar su venganza, sino en reconocer su propio valor. Cada día, la sensación de impotencia que antes la definía desaparecía, reemplazada por autoconfianza, coraje y visión estratégica. La humillación que Isabel infligía se volvía irrelevante frente a la fuerza interna que Clara construía. El crecimiento y transformación de Clara se hicieron evidentes para Rosa, quien observaba impresionada. Nunca imaginé que llegarías tan lejos. Te estás convirtiendo en alguien a quien nadie se atrevería a subestimar. Esas palabras no eran solo un reconocimiento, eran la confirmación de que Clara estaba lista para el clímax de su historia, preparada para convertir años de humillación en un triunfo inesperado. Al final de este periodo, Clara ya no era la misma mujer que limpiaba la mansión temiendo cada mirada. Se había convertido en estratega, observadora, resiliente y lista para actuar en el momento adecuado. Cada humillación sufrida, cada desafío enfrentado, había moldeado no solo su mente, sino también su postura, habilidades y visión del mundo. La humilde limpiadora estaba ahora preparada para la fase decisiva, el enfrentamiento emocional que cambiaría para siempre el equilibrio de poder en la mansión Velasco. La narrativa mostraba que el verdadero poder no residía en el dinero ni en la arrogancia de Isabel, sino en la inteligencia, paciencia y coraje de Clara. Su crecimiento no era solo emocional, sino también estratégico y social, preparando el terreno para el clímax de la historia, donde todas las fuerzas acumuladas serían finalmente liberadas. El día del gran evento llegó. La mansión Velasco estaba impecablemente preparada para recibir una cena de gala, donde inversores internacionales y miembros de la alta sociedad española estarían presentes. Isabel, con su vestido Chanel y sonrisa impecable, creía que todo transcurriría según su plan, sin imaginar que la limpiadora que había humillado durante años estaba a punto de cambiar las reglas del juego de manera definitiva. Clara se movía silenciosa por los pasillos, ajustando detalles y observando cada gesto de la patrona. Cada paso de Isabel, cada interacción con los invitados, era registrado mentalmente. Pero ahora, Clara tenía más que solo atención y paciencia, contaba con evidencias concretas, información estratégica y una confianza inquebrantable. Cuando los invitados comenzaron a llegar, pequeños detalles empezaron a revelar el impacto silencioso del plan de Clara. Documentos que comprometían decisiones cuestionables de Isabel y Alejandro fueron discretamente enviados a personas clave, asegurando que el poder de la patrona no fuera absoluto esa noche. Todo ocurría de manera sutil, casi imperceptible, pero los efectos comenzaron a manifestarse rápidamente. Durante la cena, Isabel percibió pequeñas fallas que antes jamás notaría, información filtrada, contratiempos en los horarios del servicio, pequeñas confusiones con el personal, y todo parecía fuera de control. Intentó mantener la compostura, pero la tensión era evidente. Clara, por su parte, permaneció invisible, observando, sonriendo discretamente y percibiendo cada reacción. La limpiadora no necesitaba exponerse, su victoria se construía entre bastidores. El clímax llegó cuando uno de los inversores, sorprendido por documentos que llegaban discretamente a las manos correctas, cuestionó públicamente una decisión de negocios de la familia Velasco. Isabel intentó encubrir la situación, pero cada intento de manipularla fracasó. Alejandro, aunque respetado, se mostró visiblemente incómodo, y el aura de invencibilidad de la familia comenzó a desmoronarse. Todas las miradas se dirigieron a Isabel, que finalmente comprendió que algo había escapado completamente de su control. Clara, aún en silencio, sintió una ola de satisfacción. Cada humillación, cada día de trabajo duro, cada insulto había sido un paso hacia este momento. La humilde limpiadora había transformado su paciencia e inteligencia en poder, y ahora todos podían percibir, aunque de manera indirecta, que la posición de Isabel estaba vulnerable. Rosa, observando desde lejos, sonrió discretamente. «¿Lo lograste, Clara?», susurró, reconociendo que la transformación y estrategia de su amiga se habían concretado. La venganza no necesitaba enfrentamientos directos, gritos ni violencia, la sutileza e inteligencia habían sido más poderosas de lo que Isabel jamás podría imaginar. A medida que avanzaba la noche, Isabel se retiró, visiblemente humillada e impotente. Clara,
En cambio, continuó trabajando con naturalidad, manteniendo el profesionalismo y la discreción que la caracterizaban. Pero por dentro, sentía la libertad y la justicia que años de humillación finalmente no podrían arrebatarle. El clímax demostraba, de manera clara e impactante, que la riqueza y la arrogancia no son invencibles frente a la inteligencia, la paciencia y el coraje. Clara había superado todas las adversidades, transformando cada insulto y cada humillación en una estrategia silenciosa que culminó en una victoria emocional y social decisiva. La limpiadora que todos despreciaban se había convertido en la protagonista de la noche, invisible ante los ojos de la alta sociedad, pero inmensamente poderosa en términos de resultados. Su transformación era completa, de mujer subestimada y humillada a estratega silenciosa, capaz de dominar el juego sin confrontar directamente la opulencia y arrogancia de Isabel. En los días que siguieron a la cena de gala, la mansión Velasco nunca volvió a ser la misma. Isabel, antes arrogante y confiada, ahora se veía limitada por el impacto silencioso de las acciones de Clara. Pequeñas decisiones que antes pasaban desapercibidas comenzaron a ser cuidadosamente monitoreadas, mientras rumores sobre errores y descuidos empezaban a circular entre la alta sociedad de Madrid. La limpiadora, discreta como siempre, observaba de cerca, satisfecha con el resultado de su paciencia y estrategia. Clara comprendió que su victoria no necesitaba ser ostentosa. La verdadera transformación había ocurrido en su mente y en su postura. Ahora caminaba por los pasillos de la mansión con seguridad, recibiendo miradas de respeto silencioso de algunos empleados que antes solo la veían como parte del mobiliario. Rosa, que se había convertido en su confidente y aliada, sonreía discretamente, consciente de que Clara había conquistado algo mucho mayor que riqueza, había obtenido dignidad y control sobre su propia vida. Alejandro, aunque aún mantenía su imagen de empresario exitoso, no pudo ignorar las consecuencias del evento. Decisiones que antes tomaba de manera impulsiva ahora eran analizadas con cautela. Isabel, por su parte, comenzó a percibir que subestimar a alguien por su posición social o edad podía tener efectos irreversibles. La arrogancia dio paso a una prudencia silenciosa, resultado directo de la inteligencia estratégica de Clara. En su rutina diaria, Clara experimentó un cambio interno profundo. Con cada limpieza, con cada organización de documentos u objetos, ya no se limitaba a cumplir órdenes, cada acción tenía propósito y significado, consolidando su fuerza silenciosa. La humillación que antes definía su vida se convirtió en un recuerdo distante, reemplazada por confianza y control sobre su propio destino. En un gesto simbólico, Clara decidió organizar el pequeño jardín de la entrada de la mansión, un espacio que siempre había sido descuidado por Isabel. Cada planta podada, cada rincón limpio, reflejaba su transformación personal, la atención al detalle y la paciencia diaria que la habían llevado hasta ese momento. Los empleados que pasaban por el área comenzaron a notar cambios sutiles, respetando y admirando la determinación silenciosa de Clara. El clímax emocional de la historia se transformó en una paz silenciosa. Isabel, aunque aún presente, nunca más se atrevió a humillar a Clara directamente. La limpiadora había cambiado la dinámica de poder de la mansión sin necesidad de confrontaciones abiertas. Cada insulto y desprecio sufrido había servido como lección, moldeando a Clara en alguien que nadie volvería a subestimar. Además, Clara comenzó a percibir que su historia tenía un efecto inspirador para otros que enfrentaban humillaciones similares. El respeto silencioso que había ganado en la mansión reverberaba entre amigos, vecinos y colegas de trabajo, demostrando que la inteligencia, la paciencia y el coraje pueden superar la riqueza y la arrogancia de cualquier opresor. Al reflexionar sobre todo el proceso, Clara sintió una gratitud silenciosa por cada obstáculo enfrentado. Cada humillación, cada desprecio, cada desafío cotidiano había sido esencial para moldear su fuerza interior. La humilde limpiadora que todos ignoraban se había transformado en una mujer estratégica, segura de sí misma y capaz de controlar su propia vida y el impacto de sus acciones. La resolución de la historia refuerza que la verdadera fuerza no reside en el dinero ni en la posición social, sino en la inteligencia, la paciencia y la resiliencia de quien nunca renuncia a sí mismo. Clara demostró que la humillación puede convertirse en aprendizaje y que la venganza no necesita ser ruidosa ni agresiva para ser definitiva. 6 años habían pasado desde aquella noche que cambió para siempre la vida de Clara Fernández. Madrid seguía latiendo con sus calles estrechas, plazas soleadas y cafés llenos de historias, pero para Clara, la ciudad parecía aún más acogedora. El tiempo había transformado no solo la mansión Velasco, sino también a la propia limpiadora, que a los ojos de todos seguía siendo discreta, pero ahora irradiaba respeto y autoridad silenciosa. Clara continuaba trabajando en la mansión, pero su posición había cambiado. Ya no era solo una empleada. Era consultora interna y responsable de administrar los detalles estratégicos de la casa y de los negocios de la familia.
Isabel, aunque aún presente y formalmente dueña de la residencia, ahora dependía de la inteligencia y experiencia de Clara para mantener el orden y manejar situaciones delicadas. La arrogancia de antaño había sido reemplazada por una prudencia silenciosa y un respeto implícito. Además, Clara había expandido su vida personal. Con el dinero que había ahorrado a lo largo de los años y pequeños y discretos inversiones, comenzó a ayudar a vecinos, organizar proyectos comunitarios e incluso participar en iniciativas sociales en el barrio de Salamanca. La limpiadora que antes solo observaba la vida pasar ahora influía positivamente en quienes la rodeaban, transformando su experiencia de superación en inspiración para otros. Rosa, siempre a su lado, compartía el orgullo silencioso por la transformación de Clara. «Has logrado más de lo que imaginabas», decía, mientras ayudaba a Clara a organizar pequeños eventos para vecinos y amigos. La amistad y confianza entre ambas se fortalecieron aún más, convirtiéndolas en cómplices de cada victoria silenciosa, cada planificación estratégica y cada gesto de empoderamiento. Isabel, por su parte, aprendió a convivir con su posición redefinida. Aunque aún contaba con poder formal y riqueza, sabía que subestimar a alguien como Clara jamás sería una opción nuevamente. El respeto que ahora sentía por la limpiadora era silencioso, pero evidente en pequeños gestos, consultas discretas, reconocimientos sutiles e incluso pedidos de opinión que demostraban la confianza adquirida a través del tiempo y la experiencia compartida. Clara también encontró espacio para cultivar sueños personales que antes parecían inalcanzables. Un pequeño apartamento en el centro de la ciudad, libros antiguos que coleccionaba, viajes cortos para explorar regiones de España que siempre había querido conocer, todo esto ahora formaba parte de su vida, sin arrogancia ni ostentación, pero con dignidad y realización personal. La humilde limpiadora había transformado su paciencia, inteligencia y coraje en libertad emocional y social. Lo más impresionante era cómo Clara había logrado mantener su esencia durante toda la transformación. Seguía siendo sencilla, atenta y humilde, pero ahora con seguridad y presencia inquebrantables. Cada gesto, cada palabra, transmitía autoridad silenciosa. Las personas a su alrededor comenzaron a notar que la verdadera fuerza no reside en quien grita más fuerte o ostenta riquezas, sino en quien actúa con inteligencia, paciencia y resiliencia. La relación entre Clara y la familia Velasco se estabilizó de manera sorprendente. Isabel comenzó a confiar en las decisiones de Clara, Alejandro aprendió a respetar su experiencia y ambos reconocieron, aunque silenciosamente, que la limpiadora se había vuelto indispensable. La mansión que antes simbolizaba arrogancia y humillación se transformó en un espacio donde Clara no solo trabajaba, sino que también influía positivamente en la vida de quienes la rodeaban. Mientras caminaba por la plaza cercana a la casa, Clara sentía una satisfacción silenciosa. Los recuerdos de las humillaciones pasadas ya no dolían. Cada una de ellas se había convertido en una lección, una etapa esencial de su transformación. Sonreía al ver vecinos, niños jugando y comerciantes locales que la reconocían con respeto y cariño. La vida que antes parecía limitada por el trabajo y el desprecio ahora estaba llena de propósito y realización. El epílogo deja claro que la verdadera victoria de Clara no fue solo sobre Isabel o la familia Velasco, sino sobre sí misma. Cada obstáculo enfrentado, cada insulto sufrido y cada desafío superado contribuyeron a crear a una mujer estratégica, segura y resiliente. La historia que comenzó con humillación se transformó en un ejemplo inspirador de coraje, paciencia e inteligencia silenciosa. Clara ahora entendía que la venganza no necesitaba ser ruidosa ni agresiva, la verdadera fuerza residía en la sutileza, la paciencia y la capacidad de transformar cada adversidad en aprendizaje y oportunidad. Y, sobre todo, había conquistado algo que ningún dinero podría comprar: libertad, dignidad y respeto verdadero. La historia de Clara Fernández llegaba a su momento final, pero no era el fin de su transformación, era la celebración de una vida reconstruida, marcada por paciencia, inteligencia y coraje. La limpiadora que otrora fue humillada por Isabel Velasco no solo recuperó su dignidad, sino que también se convirtió en un referente de fuerza silenciosa, inspirando a todos a su alrededor. En los días que siguieron al gran clímax de la historia, Clara continuó desempeñando su papel en la mansión Velasco con excelencia, pero ahora con autoridad y respeto ganados. Cada acción que realizaba, cada decisión que tomaba, reflejaba no solo experiencia, sino también la confianza adquirida a lo largo de años de lucha. Isabel, aunque todavía presente, aprendió a respetar a la mujer que antes subestimaba, ajustando sus propias actitudes y comportamientos para convivir en armonía con la nueva dinámica de la casa. La vida de Clara había sido profundamente transformada. Encontró tiempo para sí misma, para su familia y amigos, y descubrió la importancia de invertir en conocimiento, paciencia y relaciones. Cada desafío enfrentado se convirtió en aprendizaje, y cada victoria silenciosa consolidó su confianza.
La humilde limpiadora que limpiaba la mansión de una familia millonaria ahora ocupaba un espacio de reconocimiento, dignidad y autonomía. El impacto de su trayectoria también se extendió a la comunidad que la rodeaba. Clara comenzó a participar en proyectos sociales, apoyando a vecinos, amigos y otros trabajadores que, como ella, enfrentaban desafíos diarios y humillaciones. Su historia empezó a inspirar a las personas a comprender que la inteligencia, la paciencia y el coraje pueden superar obstáculos aparentemente insalvables, incluso frente a la riqueza y el poder. Clara sabía que la verdadera venganza no se limita a revertir humillaciones pasadas, se trata de transformar el dolor y el sufrimiento en fuerza, aprendizaje y logros. Y eso fue exactamente lo que hizo. La mujer que antes parecía frágil y sumisa se convirtió en un símbolo de resiliencia, demostrando que la vida puede cambiar drásticamente cuando se combina paciencia con acción estratégica. Hoy, años después de aquellos días de humillación y lucha silenciosa, Clara sigue siendo una presencia fuerte y respetada. Cada mirada de reconocimiento, cada palabra de gratitud y cada sonrisa silenciosa de quienes perciben su valor son pruebas de que ha conquistado mucho más que justicia, ha ganado libertad emocional y social. Y es con este mensaje que queremos cerrar la historia de Clara Fernández, una mujer común, subestimada y humillada, que transformó paciencia, inteligencia y coraje en un triunfo silencioso. Su historia demuestra que cada obstáculo enfrentado puede convertirse en la base para una victoria aún mayor, y que la verdadera fuerza reside en perseverar, aprender y actuar con estrategia, sin perder la dignidad. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Si te gustó la historia de Clara y quieres más relatos emocionantes de superación, venganza y transformación, dale me gusta, comenta y suscríbete al canal. Cuéntanos también en los comentarios desde donde nos estás viendo y qué tipo de historia te gustaría ver en los próximos vídeos. Tu participación hace toda la diferencia. La vida de Clara no terminó aquí. El aprendizaje, la fuerza y la inteligencia que cultivó continúan guiándola, demostrando que la humildad combinada con determinación y estrategia es capaz de cambiar el rumbo de cualquier destino. Y así, la limpiadora que todos subestimaron se convirtió en un ejemplo de que nadie debe ser juzgado por su estatus, apariencia o edad, porque la verdadera fuerza reside en la mente y en el corazón de quien cree en sí mismo.